Hola, mi nombre es Ángela Alexandra Pérez Tobie, soy de la Facultad de Odontología, estoy estudiando la carrera de cirujano dentista, estudio en la Universidad Autónoma de Baja California y el día de hoy yo les voy a hablar sobre la ciencia de datos. La ciencia de datos. A lo largo de esta presentación vamos a ver una introducción breve, tipos de datos que existen, flujo de trabajo en la ciencia de datos, métodos de recolección de datos, formatos más comunes de datos, almacenamiento de datos, aspectos éticos en el almacenamiento de datos y una breve conclusión. Como introducción tenemos que la ciencia de datos es un campo que utiliza distintas disciplinas para analizar grandes cantidades de información o grandes volúmenes y extraer conocimientos útiles. Esa combina estadística, programación, matemáticas y herramientas como la inteligencia artificial que muchos conocemos y el aprendizaje automático y orientar en la toma de decisiones. Esto no solo nos ayuda en nuestra vida diaria, sino también en el ámbito laboral. Después tenemos los tipos de datos que existen. Los datos estructurados son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Estos son fáciles de almacenar en tablas de Excel. También tenemos lo que son los datos no estructurados. Son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es más específico del contexto o varía. Por ejemplo, podría ser un correo electrónico ya que es más como un desafío, ya que no es tan fácil encontrar el número de personas que han escrito un mensaje de correo electrónico de queja sobre algún empleado específico, porque existen muchas maneras de referirnos hacia una persona. También tenemos el lenguaje natural. Este es un tipo de datos, es un tipo de datos no estructurado. Es más difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas más específicas de la ciencia de datos y también de la lingüística. También tenemos los que son generados por máquina. Es información que se crea automáticamente, es decir, que no necesita la intervención humana. Tenemos también los basados en gráficos, que son los que se centran en la relación de los objetos. Los de audio, imagen y video, que son tareas triviales para nosotros los seres humanos, como reconocer objetos en imágenes, pero para las computadoras suele ser más un desafío. Tenemos lo que es el flujo de trabajo en la ciencia de datos. Esto quiere decir que estos 6 pasos nos ayudarán muchísimo a poder optimizar, a poder realizar nuestro trabajo con mayor eficacia y de la mejor manera. El primer paso que tenemos es la recopilación de datos, que vendría siendo el procesamiento y análisis de datos, que esté parte recopilando datos de las fuentes de almacenamiento que están disponibles y contengan información fidedigna o de calidad. Esta debe estar completamente actualizada y ser de buenas fuentes. Después tenemos lo que es la preparación de datos, que comienza la preparación para su organización. Ahí detectamos los errores y descartamos información que veamos repetitiva o incompleta. También tenemos la introducción de datos, que son datos ya seleccionados, que son ahora enviados a sus destinos correspondientes, pero con un lenguaje más entendible, es decir, traducidos a un lenguaje más entendible. Después tenemos lo que es el procesamiento de datos, que son los datos procesados por la etapa anterior, que ya son finalmente preparados y optimizados para el uso final de estos. También tenemos la interpretación de datos, que en este punto ya será cuando tengamos todo el resultado de las etapas previas, es decir, de las etapas 1, 2, 3 y 4. Y ahí ya lo tendremos de una manera más entendible para nosotros mismos y para los miembros que requieran de esta información. Y por último tenemos el almacenamiento de datos, que es el que consiste en el almacenamiento de toda esta información útil resultante del procesamiento de análisis de datos, que es el primer paso que vimos. Después tenemos los métodos de recolección de datos. Los métodos de recolección de datos primarios son los métodos estadísticos, encuestas, sondeos, cuestionarios, etcétera. También tenemos los métodos de recolección de datos secundaria, que podrían ser ejemplos como los estados financieros, el Internet, informe de ventas, entre otros. Después tenemos los formatos comunes de datos. Tenemos los tipos más comunes que incluyen formatos de texto. Un ejemplo sería el TXT y el CSV, que se utilizan para almacenar datos de texto sin formato.
También tenemos los formatos de imagen, los formatos de audio y formatos especializados. Ahí vienen sus nombres mencionados aquí en la presentación. También tenemos lo que es el almacenamiento de datos. Un almacén de datos que está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de muchas fuentes y hacer un uso analítico de ello. Los informes recuperados de almacenes de datos pueden ir desde comparaciones y tendencias anuales hasta gráficos diarios detallados. Por último, tenemos lo que son los aspectos éticos en el almacenamiento de datos, lo que podrían ser el consentimiento informado, es decir, asegurar que los individuos comprendan y acepten cómo se utilizarán sus datos. Por ejemplo, no sé si han visto cuando nos aceptan aceptar términos y condiciones, ahí es cuando nosotros aceptamos que nuestros datos se usen de alguna manera. También tenemos lo que es la privacidad y protección de datos, que es salvaguardar la información personal de nosotros, es decir, de los individuos. Tenemos seguridad de acceso restringido, sesgo y equidad en los algoritmos, entre otros aspectos. Como conclusión, tenemos que la ciencia de datos es una disciplina muy importante en la era digital, ya que nos permite transformar grandes cantidades de información en conocimientos más útiles. Esto nos va a ayudar a organizarnos de mejor manera, poder tener todos los datos necesarios a nuestro alcance, poder ser más eficientes en el ámbito laboral y no solo ahí, sino en nuestra vida diaria también. Por aquí están las referencias de la información y pues muchas gracias por su atención.